Pues por fin. Bueno, esta parte creo que ninguno tuvo problemas, o sí, creo que no. Es muy sencillo, esta vista es de recorte, continuar. Esto. Pregunta siguiente. Esta vista, pues muy sencillo, ¿de qué es? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué de sección? Sección parcial, ¿cierto? De sección completa no es, porque si no cortaría toda la pieza, ¿cierto? Tiene que ser de sección parcial debido a que solo se está visualizando parcialmente esta pieza, esta parte del componente, ¿listo? Entonces sección parcial, ¿listo? Siguiente. Listo, ahora sí, empecemos con la pieza que nos interesa. Como yo les digo, es mejor trabajar a pantalla partida, o para mí siempre ha sido mejor trabajar así. Ah, bueno, vean, ya la tenemos hecha. Listo. Entonces, nueva pieza. Esperemos que el computador colabore. Bueno, entonces, primero lo que hay que hacer es pararnos sobre el mismo plano que está en este momento la pieza, ¿cierto? En este caso lo tenemos sobre un isométrico. Ya saben que con control 7 uno se puede ubicar sobre el plano isométrico sobre SolidWorks. ¿Listo? Ahora creamos el croquis. Aquí donde... croquis. Y nos paramos sobre el plano que nos permite establecernos sobre la misma cara que está ahí sobre el examen. En este caso puede ser alzado o planta, pero pues trabajemos con el alzado para localizarnos sobre la misma ubicación. ¿Listo? Como yo les expliqué cuando estaban haciendo el examen, yo prefiero hacer todo el croquis como tal, o sea, toda la forma del croquis y luego empezar a acotarlo, intentar seguir la geometría lo mejor posible y luego empezar a hacer todas las partes de las acotaciones. ¿Listo? Entonces yo suelo trabajar de esa manera, me suele rendir más así y luego pues voy editando las diferentes cotas. Entonces voy a empezar por lo que es el círculo, que lo voy a dibujar con respecto al centro de una vez para que se me quede ahí definido. Lo voy a acotar directamente ya. Esa cota es de 14. Listo. Y empezamos. Esto es a partir de puras líneas, ¿cierto? Entonces creo una línea acá totalmente recta, luego medio en ángulo, otra pequeña que está en ángulo. Como yo les digo, simplemente seguir la forma y luego ya le vamos dando todas las dimensiones, ¿cierto? Esta parte de acá se puede hacer con un círculo o con un semicírculo, ¿cierto? De 3 puntos. Yo prefiero trabajar con el círculo de 3 puntos para evitar luego ir a la herramienta cortar, empezar como ahí a mover otras herramientas, pues es bobada, más bien ir directamente a la que se llama, en este caso es arco de 3 puntos. ¿Listo? Con arco de 3 puntos, lo único que yo hago es poner los 2 puntos en los que va a ir los extremos del círculo y luego el tercer punto es el radio. ¿Listo? En este caso pues lo voy a poner lo más similar posible y voy a seguir. Luego le doy las relaciones geométricas. Vuelvo a línea, dibujo una línea horizontal, es tan diagonal que ahí nos dice que es a 45, vertical, está en diagonal, más arribita que quede no tan desigual, en horizontal, luego aquí hay otro semicírculo, esta parte de acá es otro semicírculo, ¿cierto? Que también lo pueden hacer con un círculo, o sea, lo que yo siempre le he dicho a la mayoría de las personas, en SolidWorks no hay una sola manera de hacer las piezas, hay múltiples formas de llegar al mismo resultado. Eso es lo bueno de este software, que no hay una única manera. O sea, usted puede llegar con 10 operaciones, mientras otro puede llegar con 15, mientras otro puede llegar con 5. No quiere decir que el que le hizo con 5 operaciones le quedó mejor, ¿no? Al final del cabo llegaron al mismo resultado, ¿cierto? Lo que importa es que quede como se lo están solicitando a uno. Entonces cada uno busca la forma más eficiente con la que trabaje. Esa es mi forma más eficiente. ¿Listo? Aquí hago un semicírculo, lo dejo más o menos indicado. Luego lo mismo para hacer este redondeo de acá, es otro semicírculo. Y luego vengo con una línea recta
aquí ya sé que como está tan pegado tengo que subir esto un poquito para que me pueda coger lo que sería esta línea en diagonal que empata con esta línea horizontal y listo. Ahí ya tengo mi forma, la forma principal por lo menos. Ahora empecemos a darle las cotas a esto. Empecemos por todo lo que sean tangentes de una vez, para que eso no se nos vuelva loco más adelante. Entonces sabemos que esta línea con este semicírculo, seleccionando los dos con control, si ven que voy muy rápido me dicen que vaya más despacio porque yo tiendo como a ser muy acelerado, ¿listo? Entonces, seleccionando con control el semicírculo y esta línea, me aparecen las relaciones que yo le puedo dar a esos dos componentes, ¿listo? Me aparece relación tangente, me aparece que los vuelva sólidos, no sólidos, sino que queden enclavados, que no se puedan mover, o que queden curvas de igual longitud. En este caso lo que yo necesito es que queden tangentes. Entonces le doy en tangente y ahí ya me aparece la relación, ¿listo? Ahí ya sé que quedó tangente. ¿Qué otra tangente hay acá? Ese mismo círculo con la otra punta me dicen. ¿Cuál es la otra punta? ¿Esta? No, esas no son tangentes. No pueden ser tangentes ya que no están directamente perpendiculares con respecto a una línea imaginaria, ¿cierto? Vean que como cierra este, no es totalmente tangente a una línea imaginaria, ¿cierto? Entonces ahí no lo podemos definir así. La otra que sí es tangente es esta de abajo, ¿cierto? Entonces vengo y selecciono este redondeo con este otro semicírculo y me aparece que si quiero que sean corradiales, tangentes, concéntricos, iguales. Si por ejemplo le doy corradiales, él me va a hacer esto, me va a poner los dos círculos sobre el mismo punto, sobre el mismo centro, ¿cierto? Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero es que sea tangente. Listo. Y estos dos también son tangentes. Perfecto. Ahora voy a seguir con lo que sería esta parte de los ángulos, estos de acá. Todo lo que sea ángulo los voy a definir de una vez. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque es mejor dejar todo lo que son ángulos, tangentes, relaciones y todo bien definido para que después, cuando uno empiece a acotar, no empiecen las líneas como a curvarse o a distorsionarse o a voltearse los círculos, nada de eso. Que todo quede como bien controladito para irle dando todas las geometrías correctas, ¿listo? Entonces aquí sabemos que esta es de 45 grados con respecto a esta línea de acá. Entonces aquí me salió, le doy 45. Y la de arriba me dice que también es de 45. Puedo hacerlo de varias formas. La primera es simplemente ponerle una cota y decirle que sea 45, ¿cierto? La otra, y para que esto no quede tan invasivo, es simplemente decirle que entre esta línea y esta línea hay una relación. ¿Que cuál sería? Iguales. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa si le doy perpendicular una a la otra? ¿Me funcionaría? Vamos a ver. ¿Por qué no funcionaría? Ahí sí me funcionó. Ambas líneas son perpendiculares. Entre esta línea y esta línea tienen que ser perpendiculares porque están a 45 grados de esta. Entonces, si yo tomara este punto, si mejor dicho yo quitara esta línea y pusiera este punto con respecto a este punto, ese ángulo entre estos dos es de 90 grados, ¿cierto? Si ambas las pongo 45. Eso es una forma para quitar cotas y que las cosas no sean tan invasivas. La otra simplemente pues me devuelvo con control Z, le quito lo que le dije ahí de perpendicular y le pongo simplemente una cota más sencillo entre esta y esta de 45. Bueno, pero ahí quedo todavía con la perpendicular. La voy a quitar acá, voy a eliminar la relación que aquí se puede ver. A ver, eliminemos esto. Listo, perfecto. Ahora sí, puedo colocar como si con la cota, como normalmente uno hace, a 45 grados y ya queda definido. Ahora me dice que de esta línea a este punto hay 14 milímetros. Entonces lo ponemos así tal cual, 14 milímetros de acá a acá. 14. Bueno, ¿qué más puedo ver ahí? A ver, me dice que este ángulo de acá, que es de 10 con respecto a esta línea.
Vean que no tengo que dibujar nuevas líneas constructivas ni nada para poder sacar los grados directamente. Depende hacia donde yo saque la cota, él me va a medir con respecto a uno u otra dirección, ¿listo? En este caso, si yo la determino hacia el mismo lado que me dice el plano, me tiene que salir tal cual, 10 grados, ¿listo? Si yo lo hubiera hecho hacia el otro lado, por ejemplo, le doy la misma, esta con respecto a esta línea, vean que en este caso me da 170 grados, si lo saco acá o si lo saco hacia arriba me da 190, pero si lo saco en la horizontal con respecto a la línea, más o menos bien horizontal, me debería dar ahí los 10 grados, ¿listo? Me dice que este radio es de 19, luego me dice que de este punto a esta pared o a esta línea hay 29, que de esta línea a este punto hay 24, algo muy importante que a varios se perdieron en esa parte y me preguntaban era este punto con respecto a qué tiene que ir para que esto quede bien definido. O sea, aquí claramente me dicen que ese punto tiene que estar coincidente con esta línea en diagonal, ¿cierto? Y a 19 milímetros de la base. ¿Listo? Entonces voy a hacer eso, lo pongo coincidente con esta línea y le pongo la cota que sea de 19. Ah, sí, claro, uno lo puede hacer así. O sea, como digo, hay formas de formas. Yo prefiero trabajarlo de esa manera, pero como él dice, uno puede simplemente venir con un círculo, ponerlo el centro sobre la línea, ¿cierto? Que quede una vez coincidente y dibujarlo y ponerlo con respecto a este punto para que quede ya definido, ¿cierto? Hay formas de formas, ¿cierto? Listo. ¿Qué otras cotas me faltan? Ya está la de 19, falta esta de 29, que se puede hacer de dos formas también. Acotarlo, que venga este punto con respecto a esta pared y que sea 29, ¿cierto? Y listo. Pero yo prefiero directamente ponerlo con una relación geométrica. Este punto con respecto a este punto tienen que estar verticales, ya que esto está en 29 y este también está en 29, ¿cierto? Por lo tanto, esto, si uno dibujara una línea, aquí habría una línea totalmente vertical, ¿cierto? Eso es una relación entonces. Entonces ahí lo puedo relacionar y le puedo decir que sea vertical y él mismo se acomoda. Y listo, no tengo que poner otra cota ahí que no es necesario. Este radio es de 5. El que esté perdido me puede ir preguntando si de pronto tiene alguna duda, bien pueda, listo. Este radio es de 5. Este radio de esta es de 29. Ya tengo este de 45, ya tengo esta parte. ¿Qué cotas me quedan faltando? Verifiquemos. Bueno, además de las principales. Voy a poner esta de 7 de una vez. Me dice que de este punto a este punto hay 7. E igual en la parte de abajo. ¿Qué más me falta ahí? A 14. No centrar el círculo porque el círculo ya está centrado con respecto al origen, ¿cierto? Lo que toca es poner la figura a las dimensiones que él me pide con respecto al centro del círculo, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer ahí es ponerlo a 14, el centro. Al que de pronto le causa problemas cuando intenta seleccionar el centro de esto, hay varias formas de hacerlo. Primero, retirar la cota y seleccionar directamente el centro, ¿cierto? O la otra es seleccionar la figura, contra clic, y decirle que le permita seleccionar el centro en... bueno, pues seleccionamos el centro, una cota que sea desde ahí hasta abajo, hasta esta línea de acá, que sea de 14. Y lo mismo, pero en horizontal con respecto a esta línea. Listo. Según eso, ahí ya casi está, pero todavía faltan cotas porque está gran parte en azul. ¿Qué me queda faltando ahí entonces? Bueno, este de 19, que va con respecto a esta línea.
todavía falta definir todas esas distancias también. Definamos A de una vez. Entonces, A viene acá con respecto a esta línea y me dice que es de 81 en este caso. Faltaría B, que es de 57. Y todavía sigue faltando. ¿Cuál me falta? Que me esté salteando de pronto y ustedes la identifiquen. La de 5. No voy a poner la de 5 para demostrarles algo. Para uno darse cuenta qué tipo de cotas le está faltando a uno, le está faltando la pieza, lo único que uno tiene que hacer es empezar a coger los puntos que están en azules y empezar a mover eso, a ver qué es lo que no tiene cotas. Y ahí uno se da cuenta qué es lo que le hace falta a uno. Entonces, por ejemplo, aquí sé que tengo que acotar esto. Entonces, ahí sé que esa es de 5. Entonces, vengo acá y le pongo una cota de 5. Lo mismo voy a hacer con el otro. Voy a empezar a mover este punto, que todavía me dice que no tiene cota. ¿Qué le hace falta entonces ahí a ese? Para que quede totalmente definido. ¿Quién me dice? El ángulo, ¿cierto? Que como les digo, puede ser de dos formas, definir el ángulo o más bien, como esta ya está 45, lo único que tengo que hacer es decirle que estos dos sean paralelos. Al decirle que son paralelos, ya queda definido, ¿cierto? Listo. ¿Qué más me falta? Vean que eso está en azul. Vamos a ver por qué. Este punto está definido, o sea que ese está bien. Vamos a ver este. Me falta esta altura, vea. Aquí no hay nada que me lo esté restringiendo. Entonces, esa altura es de 32. Lo voy a coger desde acá hasta esta línea y definamos. Listo. Ahora sí ya quedó totalmente definida. Vamos a extruirlo por C, que es 43. Aquí donde está extrusión, acá. No. ¿Cuál es? Este, así. Listo. Y lo voy a extruir por 43. Perfecto. Listo. Lo único que queda faltando sería ponerle el material que me especifica la pregunta, que es acero 1020. Entonces vamos y lo buscamos. Eso está en... bueno, ya estamos en acero. Y lo ponemos en 1020 y verificamos que la densidad de la masa sea la misma. En este caso aquí están en unas unidades diferentes, pero si hacemos la conversión debería dar lo mismo. Aquí me dice que es de 0,0079 gramos milímetros cúbicos. Aquí en este caso están kilogramos sobre metro cúbico. O sea, ¿por qué? Por unidades es diferente, pero es el mismo valor, ¿cierto? Entonces está bien. Le vamos a aplicar, cerrar y verificamos ahora si el peso. Aquí donde puedo verificar el peso. Acá, listo. Me dice que da 939.54. Verifiquemos que está entre mis respuestas. En este caso es la tercera. Esto tiene un error del 1%. Es decir, que si a mí me dan más o menos 9 gramos, quiere decir que está bien mi pieza. ¿Listo? 9 gramos, no 90 gramos, 100 gramos, 200 gramos, no. Si estoy muy desesperado, listo, 100 gramos pasa a ser mi 1%, no hay ningún problema. Siga adelante, que por 100 gramos posiblemente pase el examen. Posiblemente, ¿cierto? Es preferible que quedarse ahí pensando todo el día qué hago con eso. Mejor seguir derecho y pues ojalá tengan suerte, ¿cierto? Sería importante que lo acompañe uno la suerte. Listo, sigamos con la siguiente. Lo que yo hago preferiblemente antes de continuar con otra pregunta es guardar esta pieza. Yo prefiero guardarla antes de continuar con otra. En el caso en que me llegue a equivocar y esto se vuelva un descontrol, listo, cierro eso y abro otra vez la vieja y vuelvo otra vez el proceso. Entonces voy a guardar esta, la voy a guardar que se llame Q1, por ejemplo. Pregunta 1, cuestión 1. Listo. Y acá la voy a volver a guardar, pero como Q2. Listo. Ahí ya estoy parado sobre Q2. Vea que no tuve que abrir ni cerrar. Simplemente le di guardar como Q2. Primero la guardé como Q1 para que ya quede hasta esa etapa guardada hasta ese momento. Luego la voy a guardar como Q2 para poder empezar desde ese punto, pero como una nueva pieza. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hice. Ahora me piden que empiece a editar dimensiones. Utilice la pieza creada en la pregunta anterior y modifique los siguientes parámetros. Listo. Entonces empecemos.
Me meto otra vez al croquis, aquí estoy sobre otra pieza, ¿cierto? Y empiezo a modificar. Me dice 84, luego me dice que edite 59. Algunos lo estaban haciendo con ecuaciones. Yo no digo que esté mal, está perfecto que lo hagan con ecuaciones, sale mucho más rápido y es mucho más eficiente. ¿Listo? Pero como para no enredarlos hasta acá o para no meter otra cosa, veamos así y luego más adelante les mostraré qué es ecuaciones para que lo aprendan a utilizar y así lo saquen más rápido. Es más eficiente. Listo. 59, ahí no se me dañó nada. Si la pieza está bien acotada, no debería dañarse. O sea, cámbiale lo que le cambie a uno, la pieza debería quedar bien. Obviamente cambiándole entre sus límites, ¿cierto? Que no vaya a ser una cosa muy rara. Si está bien acotada, no debería pasar nada. Le damos que la reconstruya y además de eso me dice que le cambie C. Entonces le voy a cambiar C. Le voy a decir que sea 45. Aquí en este caso sí es muy importante que la pregunta anterior se haya dado muy aproximada. Porque aquí si no da lo más cercano, entonces aquí ya empieza uno a fallar. Pero no sean tampoco pues como muy inocentes, ¿cierto? Si saben que la pregunta anterior a usted le dio 100 gramos más, pero está aproximadamente 939.54, ¿cierto? A la siguiente no le vayan a poner exactamente este dato, réstele los 100 gramos de diferencia o los 200 gramos de diferencia, para que si tienen aún más suerte se les aproxime aún más y les quede la respuesta como es, ¿cierto? O sea, tampoco pues seamos inocentes de poner el mismo dato. Si ya sabemos que vamos mal, pues intentemos corregir un poquito, ¿cierto? Créanme que funciona en muchas ocasiones. He visto gente que pasa el examen así tal cual. Es más, yo pasé el primer examen así, me equivoqué en la primera y de ahí para allá empecé a hacer correcciones. Hice lo más aproximado posible y pues lo pasé. Afortunadamente, listo. Entonces acá vamos a volver a verificar el peso. Sigue siendo el mismo material, acero 1020. Y ponemos el peso 1032. Recuerden que aquí es con coma. Coma 32. Coma. Punto 32, punto. ¿Quién me dijo coma? ¿Quién fue el que me dijo coma? ¿Sí? Muy pucha. Cuidado con eso. Listo. Ya terminamos la pregunta 2. Lo mismo, lo voy a guardar como una pregunta diferente. En el caso en que me llegue a equivocar en algo gravísimo, entonces me devuelvo a la pregunta anterior, abro el mismo archivo y listo. Entonces, guardar como, ya lo guardé como Q2, ahora voy a guardar este mismo, pero como Q3. Bueno, ahí lo guardé como W3, no importa. Y ahí ya estoy parado sobre una nueva pieza. Listo. Hasta esta etapa. Ahora voy a empezar a editar. Aquí es un poco engorroso determinar de qué lado me tengo que parar, cómo me tengo que poner, qué caras tengo que cortar, porque no especifica como muy bien. O sea, no le ponen a uno como un isométrico más agradable a la vista como para que uno se entienda mejor. O sea, le complican a uno la vida. Entonces, bueno, que esa es la idea del examen también, que uno también aprenda de esa manera, ¿cierto? Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es realizar estos cortes que nos están especificando. Aquí claramente me tengo que parar sobre esta cara. ¿Listo? Esta cara superior. Este es el primer corte. ¿Por qué sé que tienen que ser sobre esta cara? Pues porque básicamente, si me pongo del otro lado, voy a obtener esto. Y van a ver que esto de acá no se parece a nada de esto de acá, igual al otro lado. O sea, son diferentes las geometrías. No puede ser así, ¿cierto? Entonces, es como hacer comparaciones, empezar a mirar cuál es mi punto más similar. Entonces yo sé que ahí es lo más parecido, ahí se me ve un poquito más similar, ¿cierto? Esto es más pequeño, aquí es más grueso. Tiene como su punto similar. Cambiamos las dimensiones antes, ¿cierto? Para dejar esto bien estructurado, entonces le damos aquí primero, 86, 58 y 44. Y para acá, entonces, 86. Uy. 86. Ahora sí. ¿Dónde está la cota? ¿Dónde está B? ¿Qué se me hizo B? ¿Dónde está el 58 que no lo ve? Ah, me pucha. Pero bien escondido. 58. Y la extrusión es de 44. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien.
Sí, correcto. ¿Alguna duda, preguntas? Pregunten tranquilos, interrúmpanme, que yo prefiero que me interrumpan y solucionemos la duda, que se queden con ella. La idea es que esto quede lo más claro posible, ¿listo? Ahora sí, ya teniendo esto, me voy a parar sobre esta cara superior, ¿cierto? Sobre esta, sí, sobre esta cara. Y para hacerlo desde el teclado, no sé si varios saben, simplemente seleccionar la cara y darle control 8. El comando control 8 es pararse normal a. Depende de lo que yo tenga seleccionado, se va a parar normal a una cara, una arista, una circunferencia, bueno, una circunferencia no en realidad. Entonces, dependiendo, ¿cierto? En este caso me va a parar normal a esto, a esta cara de acá. Y a partir de ahí voy a hacer mi croquis para poder hacer este corte. Listo, entonces eso es un rectángulo. Un rectángulo que es coincidente con esta línea, no necesariamente coincidente con esta, puede salirse del límite, ¿listo? Solo que sí tiene que ser coincidente con esta, para poder que nos dé 19 exactamente, ¿listo? Ya les voy a explicar ahí. Entonces, hago un rectángulo, esta línea de acá, seleccionada con control, la pongo coincidente con esta, o colineal, le doy la distancia de 19, bueno, ahí no era 19, era la vertical. Listo. 19. Y quedaría todavía faltando una cota. ¿Por qué? Porque esto todavía está libre. Si yo muevo esto, esto todavía lo puedo mover hacia donde yo quiera. Y eso lo tengo que definir. ¿Cómo lo defino? Empiezo a buscar en los diferentes planos qué dimensiones me dan. Aquí dice que 19, pero este 19 está hablando de otra cosa diferente. Me voy a parar sobre este. Y ahí sería, creería yo que el de 52, no está muy claro, pero no queda, o sea... ¿Cómo? Sería 52, pues la distancia menos 52 Para que de esta, pero más bien yo lo voy a acotar de esta manera. Selecciono la arista y selecciono esta línea, que es lo mismo que seleccionar esta cara, ¿cierto? Y le pongo 52. Y listo. Ahí ya me quedó definido, ¿cierto? Obviamente todavía no totalmente, porque todavía está libre esta parte. Pero a mí me interesa que quede así libre, para poder hacer el corte completo, ¿cierto? O sea, a mí no me interesa que eso quede totalmente definido, en este caso. ¿Listo? ¿Por qué sé que es 52 aunque no se vea claramente? Bueno, porque si yo me paro sobre esta cara, ahí más o menos puedo ver claramente que si yo hago, que si este ya es el corte, porque esta pieza ya está hecha, si este es el corte, entonces es claramente que esa línea tiene que estar a 52 de esta cara, o sea, no hay de otra. Por eso yo les aconsejo que se muevan con respecto a las mismas vistas que les ofrece el examen, para que así puedan ver claramente las cotas y no se pierdan. ¿Listo? Vale, listo, ahora sí voy a hacer el corte. Aquí donde está extruir corte, acá. Y pues lo voy a cortar por todo hasta abajo, donde ve, mejor dicho, para asegurarnos, hasta abajo. Listo. Y ahí ya me quedó. Y ahora sí vamos a poder ver que ahí sí está pues bien hechecito. Vale. ¿Qué nos queda faltando? Se refiere a este 19, ¿cierto? No, este 19 ya está ahí. Este 19 yo ya lo tenía definido en mi... Tal cual, sí. O eso mide diferente. No, ahí está, sí, 19. ¿Cierto? Sí, ahí está bien. Bueno. Este corte. ¿A cuál te refieres? Espera a ver, yo me paro en este corte. Ven, esta vista. A este de acá, ¿cierto? Hay que cortarlo desde acá. Sí, también, pero es que la mejor es empezar con la plana alzada, con un plano desde un lado y cortar hacia O sea, desde acá, los dos, cortar los dos. Exacto, todo el... Claro, también se puede hacer así. Hay diferentes maneras de uno hacerlo también, ¿cierto? Esa es una forma, se podría hacer así. Él me decía que me parara más bien sobre esta, o sea, si yo elimino esta, si yo lo suprimo, ¿cierto? Si yo me paro sobre esta cara, puedo dibujar los dos cortes al mismo tiempo, tanto este como este, ¿cierto? Porque él me está pidiendo que corte esta sección de acá y además corte esta parte de acá, ¿cierto? Entonces puedo hacerlo desde una misma cara, pero pues pensaría que de pronto uno se puede enredar así. Entonces hagámosle en operaciones diferentes. Ya tenemos esta, continuemos con esta de acá.
Esa me dice que me pare sobre esta cara de acá, creo que es... ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, es esa. Control 8, normal a esa cara. Hago un croquis. Grafico el cuadrado que sea más o menos desde acá. Un rectángulo, qué pena. Que mida 19. ¿Y dónde está la cota que me define esto? ¿Quién me la dice? ¿Quién me dice cuál es esta parte de acá para que me corten esa forma? ¿Cuál sería? 19, ¿cierto? Listo. Entonces, desde acá a esta línea le voy a decir, bueno, saquémoslo con respecto a este punto entonces, que sea de 19. Según eso, es ahí. Ese es el corte que tengo que hacer, por lo que entiendo. ¿A ustedes qué dicen? ¿Cierto? Claro que aquí no veo que sea exactamente la forma, pero tiene que ser así. Ah, sí, no, sí es así, listo. Y esto lo voy a poner un poco más largo para que pues no corra riesgo de que le quede sobrando un pedazo a eso. Extruyo el corte por todo, que pase derecho. Y listo. Ahí ya obtuve la parte que era necesaria, la que quedaba faltando, ¿cierto? Vamos a ver que si estemos bien ahí, vamos a verificar, volteamos la pieza, vean que aquí se ve muy similar a lo que me muestran en Solid, en el examen. Listo. ¿Qué queda faltando? Hacer este corte de acá, o sea, esta curva de acá. Listo. Esa es mi circunferencia, pues lo único que tenemos que hacer es, hay, como yo les digo, varias formas de hacerlo. Pararnos sobre una cara, hacer un plano, sí, más que todas esas dos. Podemos hacerlo más fácil simplemente sobre una cara. Pararme sobre esta cara y con la operación equidistancia, no equidistancia no, sino con, sí, con corte en equidistancia, pararme en la sección que yo quiero cortar. Entonces, ¿cómo lo hago? Me voy a parar, voy a hacer el croquis sobre esta cara, normal a esa cara, voy a dibujar lo que ellos me están pidiendo, un semicírculo que sea desde acá hasta acá, exactamente así, que mida 41 de radio y que mida 36 desde este punto a esta línea, da 36. Y aquí varios me preguntaban que por qué no se les definía, que por qué quedaba libre. Algunos pensaban que era definirlo con respecto a este centro y ahí sí se definía. Pero no, lo que hay que hacer básicamente ahí es definirlo como aquí nos lo explican en la imagen, que es que el punto de origen del círculo quede totalmente vertical con esta línea. Entonces eso es lo que hay que hacer, darle esa relación entre estos dos, digo que sea coincidentes y listo, ahí se define el sol, ¿vale? Y para hacer pues el corte como él me lo pide, pues tengo que terminar de hacer la figura. Para eso voy a utilizar la función, ¿de dónde está aquí? Acá, esta, sí, convertir entidades, listo. Entonces con eso me evito de tener que volver a dibujar el croquis y lo único que tengo que hacer es seleccionar las identidades que quiero volver a croquisar, le doy convertir y listo. Ahí ya me quedó otra vez dibujado. Y lo único que tengo que hacer es recortar los sobrantes. Esto no es necesario, recortar los sobrantes no es necesario. Ya que cuando uno va a cortar el croquis, la operación le pide a uno que seleccione qué partes quiere cortar. Entonces, por ejemplo, si yo lo dejo así, no me va a pasar nada. Voy y le digo, cortar, ¿cierto? Y aunque me aparece así al principio, no quiere decir que esté malo, no. Si yo bajo esta parte que dice seleccionar contornos y le doy en el del centro, bueno, y le quito lo que dice Team Future, o que en español aparece como vaciado, creo que es, o algo así. Si le quito eso, ahí ahora sí ya me corta lo que yo quiero, ¿cierto? Vean que no es que tenga que recortar eso, no necesariamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo como ellos me lo piden acá. ¿Qué es? Que esté a 12 de esta cara y que este corte mida 24. ¿Cómo hago eso? Primero voy a especificar que el corte tiene que ser de 24. ¿Vale? Y le voy a decir
que este corte tiene que quedar equidistante a esta misma cara, a la de acá, ¿cierto? De donde surge el corte, para que así esta distancia me quede a 12 de esto. ¿Me entienden bien más o menos cuál es la idea? Ya les voy a explicar más o menos, vayan viendo ahí más o menos qué es lo que les quiero decir. Uno le dice from, en este caso dice offset, le voy a decir que sea de 10, creería que es de 10, hacia el otro lado. Entonces vea que ahí me hace el corte desde, con respecto a esta cara, no me lo hace directamente ahí, sino que me lo hace a 10 de esa cara. ¿Listo? En este caso creo que es 8, escuché por ahí, si no estoy mal, 8. Listo. Si lo hago a 8 y le digo que lo corte, voy a ver que aquí voy a quedar exactamente a 12 milímetros. ¿Listo? Vamos a volver a verlo como lo hice. Simplemente utilizar una función de la propia herramienta cortar que me permite hacer una equidistancia con respecto a una superficie. ¿Con respecto a qué? A la superficie con la que yo hice el croquis. Ahí le digo que me empiece a cortar a 8 milímetros a partir de esa cara. ¿Listo? Al principio la dirección estaba al contrario, por eso me aparecía así. Lo único que tengo que hacer es decirle que corte hacia la otra dirección. O no que corte hacia la otra dirección, sino que la equidistancia quede hacia el otro lado. ¿Listo? Y básicamente es eso. O sea, muy sencillo, no hay que crear planos, simplemente con la misma herramienta lo puedo hacer. ¿Listo? ¿Qué me queda faltando? Crear este pequeño orificio de acá. Me paro sobre esta cara. Le digo croquis, dibujo un círculo simplemente y lo acoto y listo. Y sale. Entonces me dice que están 14. Y que mide 11. Listo. Y por todo. Listo, creo que ya. Yo ya cambié las medidas, ¿cierto? Sí. Sí, yo ya las había cambiado. Listo, si no es más, yo creo que ahí ya están todos los cortes que él me estaba solicitando. Por ejemplo, ¿quién me dice qué tipo de vista estoy viendo acá? Ellos que me están mostrando, ¿una vista de qué? Una de sección, no sección. Parcial no, porque lo está cortando todo, ¿cierto? Es como si yo lo viera así, selecciono aquí sección sobre ese plano y eso es lo que yo estoy viendo. Bueno, no tan abajo, sino más bien por acá. Esto es una vista de sección, ¿cierto? Eso es lo que me está mostrando este plano básicamente. ¿Listo? ¿Sabían utilizar la herramienta sección? Sí, ¿cierto? Listo. Vale. Ahora voy a sacar el peso. ¿En el medio? Ah, no. Miren, pues les voy a mostrar cómo crear un plano desde ahí, que aquí me lo están preguntando. Voy a quitar la operación que acabé de hacer de ese corte y la voy a hacer como si fuera con un plano. Para hacerlo con un plano, lo único que tengo que hacer es posicionarme en el punto, por ejemplo, aquí ya me están dando la distancia que es 12. Entonces lo único que yo tengo que hacer es poner un plano a 12 milímetros de esta cara. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Simplemente voy donde dice plano, que queda por acá, véanlo acá, donde dice reference geometry, plano. Espero que abra, que ahí normalmente se demora un poquito. Listo. Me pide una referencia, como referencia principal le doy esta cara, ¿cierto? Y me dice que si quiero darle más referencias o simplemente quiero posicionar ese plano a una distancia X que yo le solicite. En este caso le voy a decir que me lo ponga a 12 milímetros. A partir de ahí. Y luego le invierto la dirección. ¿Listo? Y ahí ya creé el plano. Ahora, desde ese plano yo puedo hacer mi croquis directamente, un croquis, y hacer el corte que yo quiero, que es lo que me están pidiendo, hacer este corte, dibujar esto mismo con la herramienta de esta de acá, que en el de ustedes se llama convertir identidades, y hacer el corte y listo. Ahí no hay que hacer nada de equidistancias ni nada. Puede ser más sencillo para algunos, listo. En este caso, pues si reinicio si vuelvo y desplazo la línea del árbol de jerarquías, se me va a volver a montar el corte y listo. Vale. Ahora, ya teniendo esto, pues voy a guardar la pieza
que queda en W3 y voy a ver el peso. En este caso me dice que es de 628.18. Listo. Creo que quedó bien tal cual ellos me lo solicitaban. Igual es bueno verificar, como yo les digo, con respecto a todas las caras, que haya quedado en las mismas direcciones, que haya quedado tal cual. Si yo me paro acá, aquí se ve que es muy similar. Si esto me dice que es 24, yo vengo y corroboro que sí sea 24, que yo no me haya equivocado. Perfecto, que esto mida 12. Excelente. Que esto mida C, indudablemente ahí da 44. Bien. Me vengo acá y dice que esto tiene que medir 19, o sea que de acá a acá esto tiene que ser 19. Estamos bien. C está perfecto. Esto tiene que dar 52. Esta cara con respecto a esta me tiene que dar 52. Esto uno no se demora ni un minuto y es bueno hacerlo. Que no vaya a ser que uno se equivoque por una bobada y ahí sí se le va a uno todo el examen. Listo. 52, perfecto. 14 y 14, esto sí está derecho. Que esto mida A. Vamos a verificar que no esté equivocado, que no haya puesto lo que no es. 86, 86, perfecto. Y que esto mida 11, que no vaya a ser que lo haya puesto algo mayor. Listo. No, estoy totalmente seguro que lo hice tal cual ellos me lo solicitan. Si me equivoqué, tuvo que haber sido por un detalle. Entonces, siguiente. Y aquí es donde viene una de las partes más complicadas, que es la parte del vaciado, ¿cierto? El vaciado es lo que a algunos les complicó mucho. Yo no lo voy a hacer por vaciado. ¿Por qué no lo hago por vaciado? Porque se me ha complicado tanto que nunca lo aprendí a hacer directamente así. O sea, hasta hoy es el día que no lo he hecho así. Llegó el día en que nunca lo volví a hacer, no sé por qué, no lo hice, y no lo volví a hacer por vaciado. ¿Listo? Esta pieza, cuando yo la solucioné, llegué a ese punto, me enredé y me quedaba muy poco tiempo, me quedan como 30 minutos para hacer todavía los ensamblajes y decidí hacerlo por corte. Corté todo eso así tal cual él lo especifica, que haga este corte que no es total, esta parte de acá que no es hasta el fondo sino 1 milímetro antes, ¿cierto? Y luego que corte esta parte hasta 12 milímetros antes de llegar a esta pared y bueno, lo hice así tal cual y pues funcionó. Entonces en este caso, pues ya son las 5, pero igual terminemos esta como para que más o menos vean yo cómo hago esta parte. Control 8, me hago un croquis, en este caso voy a utilizar la herramienta equidistancia de identidades y le voy a decir, esto aquí me pide que sea de 1 milímetro, ¿cierto? Entonces aquí voy a hacer una equidistancia de 1 milímetro, no hacia afuera sino hacia adentro, entonces le digo que ponga la dirección hacia adentro. Listo. Ahora, vean que acá, si yo digo que corte todo esto, él me va a cortar, si sigo derecho, me va a cortar toda esta solapa de acá, toda esta aleta, ¿cierto? Entonces yo no puedo hacer eso, solo tengo que cortar esta partecita que él me especifica, hasta esta curva, ¿cierto? Y luego cortar de esta curva hacia abajo hasta el fondo. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, aquí pues les voy a mostrar algo que yo suelo aplicar mucho, que es hacer varias geometrías en el mismo croquis para no tener que crear operaciones diferentes, sino que a partir del mismo croquis hacer varias operaciones de corte en cascada. Yo suelo hacerlo así porque me evita pues a crear unos croquis, ir de un lado a otro. Sobre el mismo croquis más bien dibujo todo y a través de los diferentes geometrías que quedaron internas hacer los cortes que yo quiera. Entonces lo voy a hacer así. Ya van a ver cómo me va a quedar. Entonces ya tengo esta. Ahora voy a dibujar esta aletica de acá que me solicita él, listo, para poder seguir hacia el otro lado. Sabemos que eso también tiene que ser de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque pues él me lo especifica acá directamente. Esta partecita de acá sabemos que tiene que ser de 1 milímetro, porque si no lo hago de 1 milímetro, pues me va a cortar la curva incluida, ¿cierto? Entonces, vengo, selecciono esta arista o esta curva, le digo lo mismo, equidistancia de identidades, le pongo 1 y le digo que ok, y se me va esta misma identidad de acá, se me va a equidistanciar sobre el plano en el que yo estoy trabajando. ¿Listo? Y ahí ya me va a quedar. Como yo les digo, no es necesario cortarlo, hacer los cortecitos, que porque si no esto no me va a dar, no es necesario. O sea, yo muchas veces pienso que eso es perder el tiempo ahí. Si uno sabe de pronto manejar la herramienta de corte, uno desactiva ciertas opciones o las activa y él tiene que funcionar tal cual. Ya les voy a mostrar cómo me funciona a mí. Entonces voy a hacer primero este corte que vaya hasta 1 milímetro de esta superficie. O sea, si esto mide, ¿cuánto es que mide esto? 8, o sea que corte por 7. Entonces le voy a decir corte y él me va a solicitar que seleccione los contornos que quiero cortar. Entonces yo le voy a decir, córtame este contorno y este contorno. Entonces siguen,
Y ahí le voy a dar 7. Vean que no estoy trabajando con vaciados, sino con puros cortes. Listo. Ya tengo esta parte, pero todavía me falta hacer el vaciado interno, hasta el fondo. ¿Hasta dónde? Hasta 12 milímetros, esta parte de acá. ¿Cómo lo hago? Vuelvo al mismo croquis que trabajé antes, a este de acá. Y en vez de ingresar al croquis, le voy a decir operación cortar. Y él me va a permitir hacer un corte nuevo con el mismo croquis, sin necesidad de volver a hacer otro croquis, duplicar las geometrías, nada de eso. Selecciono esta vez la geometría que yo quiero cortar, que en este caso no va a ser esta, sino solo esta. Y tiene que ser hasta que llegue 12 milímetros antes de llegar a esta cara. ¿Cómo lo hago? Voy a utilizar la opción Offset from Surface, que en español es equidistancia hasta la superficie o algo así. Selecciono la superficie con la respecto a la que yo quiero equidistanciar y le doy 12 milímetros. Listo. Y ya. O sea, me queda tal cual. Sin hacer vaciados ni nada, obtuve lo mismo. Listo. Y desde el mismo croquis puedo fabricar varias operaciones. Y no necesariamente con vaciados, sino también con cortes. Cuando es un vaciado en general, o sea, de la misma dimensión, pues sale de una vaciado, es más fácil que hacerlo a punta de corte, ¿cierto? Pero cuando el vaciado es como a mí me lo solicitan acá, muchas veces es más fácil así. Otras veces cuando la pieza no es tan compleja, con tantas geometrías, sigue siendo más fácil hacerlo con vaciado variable que con cortes, listo. Todo depende del caso. Si se llegan a enredar, hay múltiples soluciones para las piezas, no se maten ahí intentando hacerlo hasta que eso les dé, que eso... O sea, eso hay muchas formas de hacerlo, listo. La cosa es que encuentren la solución. Aquí no me pide que cambie absolutamente nada más. Y nada, que lo pese. Vamos a pesarlo. Me dice que es de 432.58. Listo. Siguiente. Y ustedes me dirán, ¿dejamos hasta aquí mañana? ¿Hacemos la parte del ensamblaje o la hacemos de una vez? ¿Mañana? Sí, listo. Entonces mañana solucionamos esta parte. Entonces voy a decir que me responda de una vez todo el parcial. Finalizar el examen. Yes. La prueba finalizará, sí. La cosa es que los ensamblajes, como son los que tienen más puntos, en caso en que uno pierda un ensamblaje, pierde todo, ¿cierto? Entonces, como ven ahí, pues lo perdí porque no hice ningún ensamblaje. Pero pues el resto de las respuestas quedaron buenas. O sea, hasta donde íbamos, vamos bien, ¿listo?